Iglesia Emmanuel, me dirijo en ese día nuevamente a cada uno de ustedes para reiterar también que estamos trabajando en este regreso a las instalaciones de nuestro templo. En estos días enviamos una encuesta. Les hacemos esa invitación a que participe con nosotros respondiendo a cada una de esas preguntas. Por favor, coopere con nosotros enviando esa información lo más pronto posible, y estamos trabajando y también recopilando todos esos datos para poder también saber cuándo podemos regresar y cómo lo vamos a hacer. Ténganos un poquito de paciencia. Estamos también velando por cada uno de ustedes, por la integridad de toda la Iglesia Emmanuel, tanto de grandes como de pequeños,
para que no surja ese rebrote de esta pandemia que estamos viviendo. Sigamos orando, sigamos también siendo pacientes para esperar cuándo podemos regresar todos en conjunto. Reitero que estaremos regresando en una forma escalonada. Por ahora no podemos decir cuándo, no sabemos hasta que tengamos toda esa información que usted nos envíe. Por eso hacemos esa invitación. Por ello, también pedimos que cada uno de ustedes, amados hermanos, se cuide mucho en estos días. No bajemos la guardia. Sigamos también atentos a los comunicados, tanto en las cuestiones gubernamentales como las eclesiásticas, para que también todos sigamos bien de salud y no dar también pie o entrada a esta enfermedad, a este virus que está a nivel mundial. Para ello, tenemos que ser responsables siendo buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestra familia y de esta familia también de la fe. Por ello, sigamos al pendiente, sigan también ahí atentos a los comunicados que haremos a lo largo de esta semana. Así que con este mensaje les invitamos a que juntos adoremos a nuestro Dios nuevamente a través de este medio, a través de esta plataforma, y que Dios sea honrado y glorificado en todo lo que hemos preparado y habremos de hacer. Participe con nosotros también cantando ahí en su hogar esos himnos, orando y leyendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga al desarrollar, al realizar este culto a través de este medio.
Alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto y muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciaré y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo de tu libro, está escrito en mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenes mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, gócense y alegres en ti, todos los que buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento. Cerramos los ojos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por la vida. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Recordamos que somos pecadores y que lo hacemos ante tus ojos, Señor. Por eso te rogamos y pedimos el perdón y que limpies a todos de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, permite que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar este culto y que estés con nuestro pastor para que él dirija nuestro mensaje y podamos escuchar el culto. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 a 7. La palabra del Señor dice así: el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Así mismo vamos a tener nuestra oración de confesión de pecados y vamos a orar.
Señor que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por tantas bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Y en esta mañana te queremos dar gracias, Padre, porque tú nos das vida, nos das salud, nos das fuerzas, Padre bendito, para estar aquí, alabando y bendiciendo tu nombre. Y Señor, también te queremos poner en tus manos, Padre, nuestras vidas, porque nosotros somos pecadores, Padre bendito. Nosotros pecamos a cada momento. Nosotros te queremos pedir perdón de corazón, para que tú perdones nuestros pecados, quites todo lo malo de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Padre bendito, y los eches al fondo del mar. Padre, en tus preciosas manos nos encomendamos para que nosotros tengamos una vida de cristiano, una vida como tú la has mandado, Padre bendito, y te queremos pedir que tú seas el que limpie nuestros corazones, nuestras mentes, y hagas de nosotros unos hijos fieles a ti, Padre bendito. Perdona todas nuestras ofensas a nuestros hermanos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, Señor. Pues en tus manos encomendamos nuestras vidas, encomendamos todo lo que hacemos en el transcurso del día, Padre bendito, para que nosotros podamos comportarnos como unos verdaderos cristianos. Pues, Padre, te queremos pedir perdón, y sabiendo, Padre bendito, que tú nos has perdonado, nosotros, Padre bendito, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor nuestro. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. Oh Dios, sea la gloria, oh Dios, sea la gloria, oh Dios, sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. Oh Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. Oh Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí. Hermanos, buenas tardes. Vamos a tener una lectura bíblica en esta mañana, en la cual estará basado el mensaje. La lectura se encuentra en Ezequiel 11, del 14 al 25. Se titula Promesa de restauración y renovación. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo:
hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di pronto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos de todas las cosas que Jehová me había mostrado. También vamos a hacer una oración por el mensaje que vamos a escuchar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un domingo más podemos tener este tipo de relación, Señor, de comunión por medio de estos dispositivos, Señor, y de esta nueva manera. Pero, Señor, el propósito sigue siendo el de escuchar, Señor, y aprender de tu palabra, recordar, Señor, lo que tú hablas a nosotros por medio de tu escritura, y en esta ocasión, Señor, también por medio de nuestro hermano pastor. Queremos rogarte, Padre, que nuestro corazón esté presto, Señor, nuestra atención, Señor, también esté ahí para escuchar lo que quieres, Señor, para nuestra vida, y que podamos, Señor, no solamente escuchar, sino reflexionar, Padre, y sobre todo actuar, Señor, que es lo que nos mandas, actuar, Señor, en nuestra vida diaria, para poder ser, Señor, cada día unos hijos tuyos que obedezcan tu palabra, que sepamos, Señor, lo que quieres que vivamos, Señor, en nuestro diario caminar, y rogamos, Padre, que el mensaje de esta mañana quede plasmado en nuestros corazones y, Señor, tenga un efecto en nuestras vidas. Gracias, Padre, por seguir poniendo a las personas y los medios para que tu mensaje siga llegando a tus hijos, Señor, a pesar de esta situación, de esta pandemia que seguimos viviendo. Y rogamos, Padre, que nuestro espíritu, que nuestra fe no decaiga, y que sigamos, Señor, estando en comunión de esta manera, Señor, cada vez que tengamos que escuchar tu palabra. Te lo rogamos, Padre, y ponemos nuestra vida, nuestra atención, Señor, en esta mañana en tus manos, para que tenga, Señor, una prosperidad este mensaje en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, meditemos en la palabra de nuestro Dios en este día, en el profeta Ezequiel, en la cual también hay un mensaje para su vida y mi vida, para la iglesia Emmanuel y para cada familia. Vamos también a seguir estudiando, vamos a seguir meditando en el profeta Ezequiel. Recordemos que su significado del nombre de Ezequiel quiere decir Dios fortalecerá. Y Dios nos está fortaleciendo aún en medio de esta situación, aún en medio de esta problemática en la cual estamos atravesando en una forma global, pero también en una forma nacional, en una forma familiar, en una forma como iglesia y como hijos de Dios. Hay que meditar también a la luz de la historia, y lo vamos a ver también en el acontecimiento del profeta Ezequiel. Recordemos que este hombre vio la destrucción de su pueblo, vio la destrucción de su ciudad,
y también de la casa del Señor. Eso fue algo terrible, algo inconcebible también para aquella época. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito divino, enseñar también ese poder que Él tenía para hacer su voluntad a ese pueblo que había escogido. Recordemos también que el profeta Ezequiel había anunciado este mensaje por mucho tiempo. 6 años antes de que ocurriera ese acontecimiento, Dios había hablado, había también estado a solas con su profeta, con su sacerdote Ezequiel. Y Ezequiel había estado también a solas con Dios, había escuchado el mensaje, había también escuchado las instrucciones, y él sabía que su lengua se iba a pegar en el paladar porque Dios no le iba a permitir que siguiera hablando a esa casa rebelde. Pero ¿cómo es que ocurrió todo esto? Recordemos los sucesos que el profeta Ezequiel nos narra y recoge a través del capítulo 4, verso hasta el capítulo 24. Vemos que esto ocurrió paulatinamente. El profeta Ezequiel registra cada uno de esas cosas que tuvieron que pasar y que tuvieron también que acontecer. Estas cosas tuvieron lugar entre el año 597 al 586 a.C. En aquella época también surgieron aparentemente falsos profetas, tanto en Jerusalén como en Babilonia. A esos hombres, esos falsos profetas, decían y se atrevían descaradamente a asegurar a los judíos que el Señor no destruiría su ciudad santa. ¿Cómo es que estos hombres se atrevían a decir eso? Ellos estaban tan orgullosos, tan llenos de esa arrogancia, de ese orgullo de que jamás iba a ser destruida su ciudad, porque sabían que estaba un Dios todopoderoso. Y ciertamente, verdad había en eso, pero se habían olvidado de andar en los caminos del Señor. El profeta Ezequiel sabía que Dios sí iba a permitir que sucediera y sufriría con toda certidumbre la desolación y la destrucción de su pueblo. Él sabía que también tenía que vivir eso. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho al profeta Ezequiel que era una casa rebelde, que habían también hecho cosas desagradables, se habían inclinado a dioses para adorarles. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver mucho, porque hoy, celebrando el Día del Padre, también hay muchos padres que hoy he escuchado decir, no sé qué hacer porque mi hijo ha abandonado la fe. Ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. Es terrible cuando ha pasado más de un año y ya muchos de nuestros hermanos, su fe se ha apagado. Y esto nos hace ver, a la luz de la historia del pueblo de Israel, al pueblo de Judá, algo que está ocurriendo el día de hoy. El Señor, nuestro Dios, le había dado varias visiones al profeta Ezequiel. Y Ezequiel, en una de esas visiones que tiene en el templo, que ve también la destrucción, Dios le muestra algo. Desde el capítulo 8, del verso 1 al capítulo 11, verso 25, vemos todo este acontecimiento, de la cual hoy no hablaremos porque llevaríamos todo un estudio de varios meses entendiendo toda esta visión acerca del templo. Por ahora, solamente diré dos cosas. Primero, a manera de resumen, podemos decir desde ese capítulo 8 al capítulo 11 lo siguiente. En primer lugar, Judá se había alejado de la gloria de Dios. Y esto fue tiempo atrás, con su historia. El pueblo de Israel no se había mantenido
por permanecer en la gloria de Dios. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Señor se había mostrado y se había hecho presente y había caminado con su pueblo. Y el pueblo había visto también lo que en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea, quiere decir Icabod, la gloria de Dios estaba ahí. Esa gloria se manifestaba y por mucho tiempo dentro de la historia, sus enemigos le temían. Sus enemigos sabían que había un Dios poderoso que peleaba por ellos. Y ese pueblo se había orgullecido de que tenían a ese Dios todopoderoso. Y por eso esos falsos profetas se habían atrevido a decir que Dios no permitiría que fuera destruida la ciudad. Pero el profeta Ezequiel, quien había buscado a Dios, Dios le había revelado eso. Había dado ese juicio, que esa nación, que ese pueblo se había rebelado. Era una casa rebelde. Y Judá se había alejado de la gloria de Dios. Como hoy, muchos hombres, muchas personas y familias se están alejando de Dios. Pero pastor, ¿por qué no, cómo no se van a alejar si los templos están cerrados? Porque Dios lo ha permitido así. Porque Dios está probando su fidelidad, amados hermanos, amada iglesia, Emmanuel. Está probando la fidelidad de cada uno de nosotros en una forma individual, como familia. El pueblo de Israel también había sido probado una y otra vez y no habían hecho caso a los mensajes de los profetas. Los profetas se habían levantado con un propósito de dar el mensaje de que volvieran a los caminos. El profeta Jeremías decía eso: escudriñen sus caminos y vuelvan al Señor. Otro de los profetas también anunciaba diciendo que su pueblo perecía por falta de conocimiento, porque se habían alejado de las cosas de Dios. Hoy muchos jóvenes también se están alejando de Dios y están yéndose a otros lados buscando el éxito. Su trabajo les demanda más y otras cosas. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios ya no está en su vida. Judá se había alejado de la gloria de Dios paulatinamente. La generación tras generación, cada día se iba apartando. Cada día iba perdiendo ese temor a Dios, esa reverencia, y se había convertido en una irreverencia. Ya no hacían caso a las cosas ni a los mandatos divinos. Como consecuencia, en segundo lugar, a manera de resumen, podemos ver que la gloria de Dios se había alejado de Judá. ¿Por qué? Porque Judá se había alejado de la gloria de Dios y por lo tanto la gloria de Dios se había alejado de Judá. Y ese Icabod se había apartado de ese pueblo que Dios había escogido como su pueblo especial. Pero ese pueblo no se había mantenido en ese llamado de ser un pueblo especial y se había atrevido a decir: somos tan especiales que no hay ningún poder humano que nos pueda destruir. Pero se habían olvidado. Ellos mismos se habían apartado de las cosas de Dios y la gloria de Dios se había alejado mucho de ellos, porque ellos ya no buscaban a Dios, ya no le adoraban. Y los hombres que aparentaban una vida piadosa, Dios mandó un mensaje terrible, diciéndoles que ese pueblo le adoraba de dientes para afuera, pero su corazón estaba muy lejos de la gloria de Dios. Esto es terrible. Es donde nos tenemos que centrar en esta hora. Y el profeta Ezequiel
En esta porción de la Escritura en la cual hoy estamos meditando, nos hace ver de ese corazón en dónde está. ¿Se ha apartado, se ha alejado de las cosas de Dios? No te extrañes, amado hermano, de preguntarte por qué ya no. El Señor es el que escucha tu oración. El profeta Ezequiel dice en el verso 14 de esta porción de la Escritura: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Esos hombres, falsos profetas, habían engañado al pueblo diciendo: aléjense de Jehová. Y muchos hombres, falsos profetas, habían alejado el corazón del pueblo a las cosas de Dios. Y el pueblo también había escuchado a esos hombres que los desviaron y que los llevaron por otros caminos. Y habían tomado esa decisión. Y esa decisión ahora también estaba trayendo terribles consecuencias. Consecuencias de ya no ver la gloria de Dios en medio de una situación tan difícil. Habían caído en una poderosa nación en sus manos. Y esto vino también a destruir a Jerusalén. A Jerusalén, esa ciudad santa que Dios había permitido, dentro de su soberanía, la destrucción, para hacer ver y entender el corazón de ellos en donde se había arraigado. El pasaje nos sigue diciendo, el verso 16: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Mire lo que Dios está poniendo en el corazón de ellos. A donde fuera, Él no los abandonaría. Él estaría con ellos, de aquellos que le buscaban, que amaban su santo nombre. El verso 17 dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Dios estaba haciendo esa promesa. Dios estaba poniendo en el corazón de ellos que Él haría todas estas cosas, pero tenían que vivir ese proceso en la cual traía mucho dolor, mucho sufrimiento, pero que también seguirían contemplando la grandeza del poder de Dios. El verso 18 nos dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Dios, en primer lugar, quiere limpiar todo eso. Quiere quitar esa idolatría y todo lo que se ha hecho. Pero para ello tiene que haber un proceso, una destrucción, una situación en la cual se tiene que aprender que Dios sigue siendo Dios y que Dios hace las cosas como bien le parecen. El profeta Ezequiel se dolía al contemplar todo eso, pero era necesario atravesar ese tiempo tan difícil de ser llevado cautivo a esa nación de Babilonia. El verso siguiente es sumamente interesante. Dice:
y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había endurecido, se había olvidado de las cosas de Dios, habían sido tan orgullosos e insensibles también a la voz de Dios. Un corazón firme, dice el profeta Ezequiel, dará Dios, fijado por Dios, y no iba a vacilar. Como hoy los hombres lamentablemente vacilan con las cosas de Dios. Entre tanto el Señor me bendiga, entre tanto el Señor cumpla mis caprichos, mis anhelos y deseos del corazón, yo le serviré y le adoraré. Pero se está haciendo en una forma convenenciera y no una fe convincente, una fe salvífica. El profeta Ezequiel se da cuenta de eso, de sus propios hermanos, que tenían un corazón lleno de orgullo y arrogancia, de soberbia, y no mostraban ni un momento de humildad, de reverenciar el nombre de Dios. Un corazón firmemente fijado por Dios debe estar siempre arraigado en las cosas, en tres cosas muy, muy importantes: en el temor de Dios, en el pacto con Dios y en el caminar y obedecer los mandatos divinos. Padres, esto debe de transmitirse en la vida de las siguientes generaciones para que las siguientes generaciones no se aparten de Dios y Dios no se aparte de ellos. El temor de Dios siempre debe estar ahí. Padre, enseña a tus hijos ese temor. Vive bajo ese temor a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que significa el temor de Dios? Es reverenciar y honrar el nombre de Dios, aún en medio de las circunstancias tan difíciles que estemos atravesando. Recuerden que ustedes son el ejemplo para los hijos y los hijos de los hijos. Si en el hogar no se ve ese temor, si en el hogar no se ve ese amor por la palabra de Dios, si no se ve también respetando y honrando el nombre de Dios, viviendo y abrazando ese pacto, no nos preguntemos tiempo más adelante por qué los hijos abandonan la fe. ¿Por qué Dios se ha apartado de ellos? La historia nos muestra esto, que el pueblo de Israel se había apartado de su Dios y Dios se había apartado de su pueblo, porque ya no había ese temor, ya no se continuaban con ese pacto, ya no amaban los mandatos divinos y el corazón se había hecho piedra. Por ello, tenemos que volver a entender este pasaje que el profeta Ezequiel dice. Dice que Él pondrá ese corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. Todos los que son santificados tienen un nuevo espíritu, un nuevo carácter y disposición. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado y ha transformado ese corazón. Actúan con nuevos principios, andando por las nuevas reglas y tienen por objeto la ley de Dios. Y esto nunca lo abandonan. El Espíritu de Dios es el que hace y cambia esos corazones. Somos santificados y Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ha reconciliado con el Padre. Él ha mostrado el camino. Él es la luz y la verdad. El profeta Ezequiel lo que hace también es mostrar y hablar
a sus hermanos, pero sus hermanos se habían apartado y no hacían caso a las cosas de Dios. Amados hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él hará que su corazón tierno y apto reciba la misericordia de Dios y también busque los mandatos divinos todos los días. Dios trata y hace esa obra en la vida de aquel hijo que le honra y le glorifica en todo tiempo y en todo momento. El profeta Ezequiel está viviendo en carne propia esto. Él está recibiendo ese gran mensaje de que habrá un corazón tierno, un corazón dispuesto también para amar a ese Dios. Él les dará un corazón y un espíritu nuevo. Y eso es lo que hoy se necesita, amados hermanos. Iglesia Emmanuel, que ese corazón sea renovado, sea también sensible a las cosas de Dios, y a pesar que este año ha sido tan difícil, no se haya endurecido, no se haya llenado de arrogancia, de orgullo, sino al contrario, entender que Dios pone en nosotros su espíritu, su nuevo pacto que a veces usted y yo hemos olvidado y hemos pasado por alto. Un corazón que es transformado por Dios, en ese corazón habrá un temor para con su Dios. Amará su ley todos los días de su vida. Vivirá con alegría. Vivirá en todo tiempo, con gozo en su vida. En su boca también habrá un canto de alabanza constante, porque reflejará al mundo la salvación, la protección y la providencia de nuestro Dios en su vida. Aunque las situaciones sean difíciles, aunque también las circunstancias nos orillen a abandonar la fe, Dios es más grande que cualquier otra cosa, porque Él es el que ha cambiado nuestro corazón, Él lo ha quebrantado. Él está haciendo la obra en su vida, en mi vida y en la vida de la Iglesia Emmanuel y de cada familia. La gloria de Dios se quiere manifestar. La pregunta es, ¿la iglesia está preparada? ¿La familia anhela y desea que la gloria de Dios permanezca en cada familia? La iglesia también debe de amar la palabra de Dios, de que ese corazón no se endurezca, sino que cada día sea de lo que dice el profeta Ezequiel, de carne, una carne que sea sensible, que esté dispuesta a recibir los mandatos divinos. Así lo dice el profeta Ezequiel en esta porción de la Escritura, en el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Palabra de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces, como hijos, por esta naturaleza, por esta cultura de pecado, a veces nos rebelamos contra Dios, lo rechazamos y no queremos que la presencia de Dios esté en nosotros. ¿Cuántas veces has rechazado esto? ¿Cuántas veces has permitido que nuestro Dios se haga presente en tu vida? Que esa santidad se manifieste en tu vida. Lo que Dios pone en nosotros es esto, un nuevo corazón, su espíritu, para que estemos dispuestos
a recibir sus mandatos. El profeta Ezequiel es lo que está escribiendo para que anden en mis ordenanzas. ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos anden en todo lo que les instruye, en todo lo que les enseña? Lamentablemente, dentro de nuestra América Latina, en este siglo, hay muchos jóvenes que ya no siguen la instrucción de su padre y se rebelan contra eso, diciendo que eso ya es de otra época, que el padre ha pasado de moda, que ya el padre ha chocheado y muchas otras cosas alusivas a esto. Ahora imaginemos cómo es que usted y yo nos hemos comportado delante de Dios diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Nuestro corazón debe hoy estar más inclinado a las cosas de Dios. Lo que Dios pone en nosotros es algo bueno y maravilloso para que andemos en sus caminos, para que veamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Dice el verso, y guarden mis decretos y los cumplan. El profeta Ezequiel está hablando en términos también que podamos entender usted y yo. En el temor de Dios, andar en su pacto, amar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que seamos usted y yo su pueblo, un pueblo que tenga la presencia de Dios y no se aleje de esa presencia, de ese Icabod, de esa gloria de Dios. Y Dios sea nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento, generación tras generación. Yo sea a ellos, por Dios, dice el profeta Ezequiel. La gloria de Dios se manifestará en su pueblo, porque andarán con él, siendo dirigidos por su mano, caminando en su luz y en su verdad, y verán su poder en medio de su pueblo. Un poder que se manifiesta todos los días que andan sus hijos en ese camino, un camino donde Dios nos pone, un camino donde nos quiere dirigir para llevarnos a esas grandes bendiciones. Pero también hay una advertencia. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus ídolos, de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Hay un juicio para aquellos que abandonan el camino del Señor. Traerá juicio. Traerá también sobre sus cabezas terrible destrucción y desolación. Usted y yo, ¿qué es lo que queremos? Ese Icabod esté en la iglesia de Emanuel. La gloria de Dios se manifieste. Pero también el pueblo tiene que buscar y anhelar de todo corazón ese Icabod, esa gloria de Dios. Y porque nunca se aparte, porque nunca se vaya ese Icabod, y que nosotros nunca nos alejemos de eso. El profeta Ezequiel está haciendo eso. Él está anunciando y él está diciendo, todo comienza en el corazón. El pueblo de Israel se había apartado poco a poco. Amados hermanos, esta es la advertencia, que no nos aportemos poco a poco, sino que la gloria de Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él. Esto debemos de anunciarlo, como el profeta Ezequiel lo anunció tiempo antes, pero el pueblo de Judá no le hizo caso. Lo ignoró, lo omitió, y ahí están las consecuencias. Dios puso en su corazón esto, y el pueblo no quiso andar ni caminar en sus mandatos divinos, porque le pareció un Dios fuera de moda, fuera de toda posibilidad. Pero recordemos,
que Dios es el soberano Rey del universo, que ha creado este mundo, que Él hace lo que bien le parece para que usted y yo volvamos a su redil. Usted y yo debemos anunciar a las siguientes generaciones estas cosas, que andemos en sus caminos, que andemos en ese temor de Dios, que abracemos ese pacto y vivamos en los términos que Dios lo ha establecido, porque ahí está la advertencia. Iglesia, no dejes de hablar de tu Dios, no te apartes de sus caminos, que la presencia de Dios nos acompañe todos los días de nuestra existencia, todos los días de cada generación, porque ese mandato sea puesto en el corazón del hombre que hoy le adora, pero también de los jóvenes y de los niños. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a sus vidas. Oremos en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Tú nos amas, tú nos llamas con cuerdas de amor. Tú, Señor, muestras también a través de tu palabra la historia de un pueblo, misma que también nos vemos reflejado en esa historia. Perdónanos, Señor, si como hijos nos hemos vuelto una casa rebelde y nos hemos apartado de tu gloria, de esa gloria divina. Nos hemos ido alejando, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Perdónanos, Señor, en este día, que volvamos, Señor, a tus caminos. Padre, anhelamos que tu gloria esté sobre nosotros, que nunca se aleje de nuestras vidas, de esta tu iglesia, Emmanuel, y de cada familia. Señor, que se haga más presente hoy más que nunca, que tú cambies nuestro corazón, que arranques todo lo que no permite, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Señor, limpia, quebranta, transforma nuestro corazón y ponos esos corazones de carne, que seamos sensibles, que andemos en tus caminos, que abracemos tus mandatos divinos, hoy más que nunca, en una situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Señor, que tu presencia, tu gloria esté sobre nosotros y podamos también anunciar en este mundo que tú eres nuestro Dios y que tú no has pasado de moda, sino que tú sigues siendo vigente, que tú sigues siendo, Señor, nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo. Padre, que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto a su debido tiempo. Bendice a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Crea en mí un limpio corazón, renuévame, Señor.
lectura en Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Vamos a orar. Padre eterno y amoroso, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites la vida, Señor. Gracias porque nos permites orar a tu bendito nombre, Señor. Por las ofrendas, Señor. Señor, gracias te damos, así como ofrendamos estas monedas, ofrendemos nuestra vida, todo nuestro ser al servicio tuyo, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amada Iglesia Emmanuel, hoy una vez más nos hemos reunido a través de este medio para adorar el nombre de nuestro Dios y lo hemos hecho a través de este medio. Seamos pacientes para esperar también todas las indicaciones y también cómo regresaremos a nuestro templo en una forma escalonada. Reiteramos, amados hermanos, que estén al pendiente y cooperen con nosotros también en todos los comunicados, de todo lo que solicitamos también de ustedes, para que lo hagamos también con responsabilidad en este regreso a nuestras instalaciones. Entre tanto, amados hermanos, seamos pacientes y esperemos un poco más. Que Dios está obrando en su vida y en la vida de la iglesia de Emmanuel y también de cada familia. Seamos responsables también, amados hermanos, de cuidar la integridad de nuestra vida y de nuestra familia y de esta iglesia. Por ahora vamos a culminar nuestro culto y vamos a darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios a lo largo de esta semana en todo lo que hacemos, en todo lo que realizamos, y que Dios sea honrado y glorificado de todas las formas que hacemos en nuestra vida cotidiana, en palabra, en pensamiento y en hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos concedes una semana más llena de bendiciones, de vida, y tu misericordia ha sido sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu pueblo también ha visto palpar las bendiciones que tú das de lo alto. Gracias, Señor, porque tú has suplido nuestras necesidades. Tú has estado con cada uno de tus hijos, de tus hijas, cada familia en esas situaciones tan difíciles. Oramos, Señor, por cada una de las familias que componen esta tu iglesia, Emmanuel. Señor, que seas tú con cada joven, cada niño, cada señorita, cada hermana, cada bebé a lo largo de esta semana que comienza. Que suplas las necesidades, que tú seas nuestro Rey, que camine a lo largo de estos días, que podamos también anunciar en este mundo que tú eres nuestro Dios y a ti te damos toda nuestra alabanza. Hoy hemos rendido este culto como una ofrenda agradable delante de ti. Recíbela, Señor, lo hemos preparado de todo corazón y hemos sido partícipes de este culto. Padre, que todo lo que hayamos hecho sea también para edificación de tu pueblo, haya fortalecido también la fe y que se mantenga viva la esperanza, porque también cada día que pasa tu amor se derrama sobre nosotros. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, dentro o fuera del hogar. Que seas también con mis hermanos que salen en el transitar por esta ciudad, que los lleves y los traigas con bien. Señor, que podamos también ser buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestra salud, porque también somos responsables de muchos de nuestros seres queridos. Cada vez que salimos o cada vez que regresamos, Señor, hay suma alegría para volvernos a reunir. Padre, que seas tú en el caminar de mis hermanos, en todo lo que ellos tienen por delante. Que tú des dirección a aquellos que están tomando decisiones, Señor, que no sean precipitadas, que sean bajo tu dirección, bajo tu sabiduría, y que ellos honren tu nombre. Que también seas con nuestros hermanos enfermos,
con aquellos que están en un tratamiento, con aquellos que han salido de una operación, con aquellos que vienen también una operación en los días venideros. Padre, que tú seas el médico divino, aliviando y sanando todo mal, desde el más grande hasta el más pequeño. Que sigas fortaleciendo, Señor, a nuestros hermanos que se están recuperando paulatinamente. Que tú seas, Señor, el que consueles también a nuestros hermanos que hoy se han desanimado, que no pueden controlar sus emociones, que también viven en la soledad, viven cada día apartándose de las cosas tuyas. Señor, permite que ellos vean tu luz, que ellos vean también tu inmenso amor infinito para con sus vidas. Padre, que seas también con cada familia, supliendo y proveyendo de todo lo que necesitan, así como tu Hijo Jesucristo nos enseñó de estar contentos, alegres y decirte: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que eso sea también una realidad en la vida de mis hermanos. Que también, Señor, seas con todo tu pueblo en el caminar a lo largo de esta semana. Que estemos preparados, Señor, para cualquier eventualidad y que tu nombre sea honrado y glorificado de todas las formas y maneras posibles. Padre, en tus manos quedamos. Ahora bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, reciban la bendición de nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.